Oremos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos esta noche por la bondad del Señor Jesús, por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por las misericordias que Él ha derramado para con nosotros, los indignos. Pero por la gracia redentora Él nos ha acercado hacia sí y te agradecemos por ello. Te damos gracias por tu poder sanador, te damos gracias por la salvación, por todas las cosas buenas que has hecho por nosotros. Now, speak to us tonight in thy word, and we'll give thee praise in Jesus' name. Amen. Ahora, háblanos esta noche en tu palabra y te alabaremos. En el nombre de Jesús. Amén. So glad to be here Estoy again muy tonight. contento de estar aquí de nuevo esta noche en este servicio, confiando que el Señor los haya bendecido en gran abundancia hoy. And Y déjenme decir algo, ustedes están acostumbrados a este clima. Yo no, por poco me mata. Leo, uno de mis muchachos de las grabaciones, ha estado enfermo todo el día, vomitando. Jean igual, Bill igual, yo igual. this weather, Así que este clima, come down and say, yo creo que tendría que venir y quedarme en algún momento del verano o del invierno para acostumbrarme al verano. Pero me imagino que si usted viene a mi casa cuando está como a 33 bajo cero, casi quisieran permanecer en la casa. Allí es cuando todos queremos ir a cazar conejos, cuando está como a 33 bajo cero. Esa es la parte del país a la que estamos acostumbrados y a veces a los lugares diferentes. La hermana Moore creo me estaba diciendo hoy que David en el campamento del ejército en algún lugar de Texas, y él estando acostumbrado a este clima de aquí, dijo que se enfermó tanto el año pasado que ni siquiera podía conducir su carro a casa a duras penas con el clima tan caluroso. Y ahora puede parecer muy agradable y fresco para todos ustedes, pero seguro que me está quemando. Bueno, pero eso sí, es un buen tiempo para predicar el arrepentimiento. ¿No es así con un clima así? Sí, señor. so we're happy tonight to know that we're Así que estamos contentos en esta noche de saber que nos encontramos sobre terrenos del perdón de nuestros pecados y sobre la base de la salvación eterna, esperando la venida del Señor Jesús. so happy to know that Estoy tan contento de saber que algún día Él estará aquí y todos los problemas habrán terminado. ¿Vieron ustedes en Chicago después de todas sus vacunas Salk y todo? Los casos de polio están aumentando al grado que, vaya, peor que nunca. Y parece que cuando comienza algo, se hace común, pues aparece otra cosa y dan alguna medicina para algo. Y parece que con eso bastará. Y en unos cuantos años aparece y se transforma en una cosa tan grave que casi mata al paciente. Así que lo único que nos queda esperar es la venida del Señor, así es. Allí se habrán terminado todos los problemas. Oigan, mirando atrás sobre mi hombro a la hermana Anna Jean, sentí mucha pena por ella anoche, men. Me fui a casa con un nudo en la garganta. Ella estaba tocando el piano y un poco triste y Don estaba parado atrás. he left, I think today, didn't he, Sister Nancy, for Y él se fue, me parece, hoy, hermana Anna Jean, para ir al extranjero y a Sudamérica y demás. and Y sé cómo se siente ella. Me imagino saberlo. from my wife. Por mi esposa. Suena el teléfono, ustedes saben cuando estoy en casa. Pues ella, yo contesto el teléfono y dicen, ¿está el hermano Branham? Y yo, sí. Tomo el teléfono y alguien dice, bueno, hermano Branham, ¿podría venir solo por 2 noches? Y digo, me gustaría, hermano, pero yo la veo sentada allí preguntándose qué voy a decir. Así que sé cómo te sientes, Ana Jean. Pero hay algo bueno. Creo que la muchacha Palmer aquí, su esposo también se fue ayer a algún sitio, muy lejos. Así que Dios bendiga a estas jóvenes. Y solo recuerden esto. Jesús dijo que el que no deja a su padre, a su madre, esposa, hija, hijos y lo que sea, y se une a mí, no es digno de ser mi discípulo. Así es. Entonces Pedro dijo, hemos dejado todo, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros hogares para seguirte a ti. ¿Qué recibiremos en el reino? Él dijo, de cierto os digo que os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Oh, vaya. Ahora, saben, yo no quiero hacer eso. Y realmente, desde el fondo de mi corazón, no quiero nada grandioso, clásico. ¿Saben lo que quiero? Solo quiero mirarlo a él, correcto. Yo solo quiero verlo a él. The old colored man. El anciano de color, aquí, hace algún tiempo. Él había sido salvo en una antigua reunión campestre. Así que él regresó allá, a donde la gente de color del sur solía reunirse. Tenían cánticos de himnos en la noche. Y a la mañana siguiente él les estaba diciendo a todos los esclavos que él era libre, sí. Y el jefe lo oyó decir eso, así que dijo, ¿cómo es eso, Sambo? Dijiste que eras libre. Sí, dijo, ven a la oficina, quiero hablar contigo un rato. Y él fue a la oficina y dijo, Sam, escuché que dijiste que eras libre. Dijo, tú sabes que eres mi esclavo. Y él dijo, sí, señor jefe, yo lo sé, pero dijo, anoche el Señor Jesús me liberó de la pena del pecado y de la muerte. Él dijo, soy libre, jefe. El Señor me salvó. Él dijo, ¿eres sincero en eso? Él dijo, sí, señor, lo soy. Y él dijo, ¿qué? Si no fueras esclavo, ¿qué harías? Él dijo, me pasaría el resto de mi tiempo hablándole a mis hermanos. Dijo, muy bien, ven conmigo a la corte esta mañana y voy a firmar el boleto, la proclamación de emancipación. Te voy a liberar para que prediques el evangelio a tus hermanos. Después de haber predicado por muchos años, le llegó la muerte. Yacía enfermo para morir. Y muchos de sus hermanos blancos vinieron a verlo. Y al verlo, pues él estaba acostado como si estuviera en coma. Después de un rato se despertó, miró alrededor, los vio a todos y dijo, bueno, aún no he cruzado. Él dijo, yo estaba soñando o algo así que acababa de llegar a la puerta y me dijeron, ahora Sam, pasa, quiero que te pongas tu manto y tu corona. Dije, no me hablen de mantos y coronas. Dijo, solo déjenme pararme y mirarlo a él por 1000 años. Creo que así nos sentimos todos, ¿verdad? No queremos coronas ni grandes cosas. Lo único que yo quiero es mirarlo a él. Eso es todo. Si tan solo pudiera mirar su rostro, eso recompensaría cada uno de mis esfuerzos. Solo mirarlo a él y verlo. Así que yo estoy confiando, creyendo, esperando, esforzándome al máximo para algún día poder verlo a él. Siempre he pensado cuánto me gustaría solo arrodillarme a sus pies y como acariciar sus pies un poco. ¿No les gustaría hacer eso? Eso lo hace a uno acariciar sus pies y preguntarse cuál. Los mismos pies que esa mujer lavó con sus lágrimas y secó con los cabellos de su cabeza. ¿Cómo me sentiría al estar allí y acariciar esos pies un poco? Yo creo que predicaría unos 100 años para llegar a hacer eso. ¿Usted no? Sí, señor, y pasar toda una vida. Ahora, siendo que hace calor esta noche y nosotros no, apenas comienza la semana ahora y mañana en la noche. Si hay alguien aquí por quien orar, bueno, oraremos por los enfermos mañana en la noche, si el Señor quiere. Y ahora, no culpo a la gente por no venir a la iglesia estando así de caluroso. Creo que yo tampoco lo haría. ¡Oh, qué calor! Y así que en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 1, queremos considerar esto solo por un momento. Romanos 8 y 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, nuestro Padre Celestial, oramos ahora que hagas que nuestras mentes se centren en el Espíritu de Dios y que Él nos guíe, no sabiendo qué decir, pero tú proveerás las palabras. Y oro que tú nos guíes a una gran reunión, Señor, donde la simiente de Dios caiga profundamente en el corazón de cada persona, que los incrédulos sean salvos y el pecador, el descarriado, sea llamado de nuevo a Dios y los enfermos sean sanos, porque pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Guiados por el Espíritu de Dios. ¿Creen ustedes que los hombres de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? Así es. Ahora, Pablo, hablando aquí a los romanos, dijo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, los que no andan conforme a... Si usted está en Cristo Jesús, entonces usted no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ustedes saben que es algo peligroso cuando pensamos que muchas veces que los cristianos que están llenos del Espíritu Santo aún caminarán conforme a la carne. ¿Sabían eso?
Ellos lo harán. Y luego el Espíritu Santo se aparta de ellos, como hemos estado diciendo. Ustedes ven personas a veces, alguien se levanta y habla en lenguas, lo cual es Dios. Y tal vez alguien diga, gloria a Dios, yo también puedo hacerlo. Eso es carnal, ¿ven? Usted tiene que ser guiado por el Espíritu, ¿ven? Y acabo de decir el otro día, mientras el hermano Jack y yo estábamos visitando un seminario luterano y preguntaban acerca de estos dones divinos. Y yo les dije cómo lo hice en mi iglesia. Lo veo muchas veces, que siento que la gente del Evangelio completo que cree en esos dones. No solo eso, sino que hay muchas iglesias bautistas y muchas de ellas hablan en lenguas. Seguro. Charles Fuller tiene que hablar en lenguas en Long Beach, pero él y la interpretación, hablaron de eso en la radio hace poco, contando de cómo ellos hablan en lenguas e interpretaban. Dijo, pero si no había un intérprete, pues era carnal. Pero si alguien hablaba, todos se quedaban muy callados. Así que y veían cuál era la interpretación. Ahora, aquí está como lo hicimos en casa cuando yo recibí el Espíritu Santo, viendo que estas cosas eran para la iglesia. Encontramos que si alguien hablaba en lenguas, entonces, si no había intérprete, hacíamos que guardaran su paz. Así es, ellos no deben hablar en público de esa manera. Pero luego cuando había intérpretes, alguien podía interpretar. Ahora, nosotros no queríamos un montón de tonterías, teníamos que ser genuinos. Así que teníamos que reunirnos con todas esas personas, todas las personas con dones, aquellos que tenían revelaciones, aquellos que tenían la palabra de profecía y aquellos que tenían la interpretación y hablaban en lenguas. Y se reunían en la iglesia como una hora antes de que comenzara la iglesia. Ellos venían para su propio ministerio y se sentaban en la iglesia, guardaban silencio y el Señor hablaba un mensaje. Ahora, antes de que se pudiera recibir ese mensaje y darlo a la iglesia, tenía que haber 3 allí con el espíritu de discernimiento y 2 de esos 3 tenían que testificar que era de Dios. Si no lo era, ni siquiera lo consideraban. Ahora, no podía ser una cita de la Escritura o porque Dios nos dijo que no hiciéramos vanas repeticiones. Tenía que ser algún mensaje dirigido a alguna persona en la iglesia o no se recibía. Entonces, digamos por ejemplo esto. Alguien se levanta y dice, así dice el Señor. Esta noche en el servicio habrá una señora que vendrá con una venda alrededor de la cabeza. Ella tuvo un accidente automovilístico hace 5 años y no puede ser sanada. Y la están trayendo de cierto lugar. Que el hermano fulano de tal, tan pronto ella llegue, pues vendrán de Michigan. Que ponga sus manos sobre ella, porque así dice el Señor, ella va a ser sana. Ahora, todos se quedan callados. Después de un rato, uno de ellos con el espíritu de discernimiento dice, yo creo que ese era el Señor. Y otro, ahora recuerden, su palabra está en juego. El otro dice, yo creo que fue del Señor. Muy bien, es anotado, eso es puesto en mi escritorio. Estoy en el cuarto orando todo el tiempo. Muy bien. Luego, después de un rato, alguien habla en lenguas y da un mensaje. Dice, así dice el Señor. Que el hermano Henry Jones salga de donde él se encuentra porque hay algunos árboles grandes allí. Porque así dice el Señor, mañana en la tarde, como a las 2, viene un huracán y va a derribar todos esos árboles. Que él esté fuera del camino. Es así, dice el Señor. Tenía que ser para alguien, un mensaje para la iglesia. Ahora entonces, si uno de los intérpretes o uno de los hombres con el discernimiento dijera, yo creo que es del Señor, el otro dice, yo creo que es del Señor, pues si ellos hacen eso, entonces lo escriben, lo ponen sobre el escritorio. Luego cuando yo salía, justo antes de que comenzara el servicio, leía estos mensajes a la iglesia, ya tenía sus nombres firmados para el discernimiento, que decía que eran del Señor. El hermano Henry Jones salía tan rápido como podía y nosotros vigilábamos por la mujer. Si ella no venía o la tormenta no venía, entonces yo hacía que todos vinieran al altar y apartaran ese espíritu maligno de ellos. Correcto. Eso no es cierto. Dios no habla mentiras, Él dice la verdad, ¿ven? Dios dice la verdad. Así que eso es lo que encontré entre la gente, mucho de eso. Y aquí en California no hace mucho, yo estaba a punto de hacer un llamado al altar y una señora se levantó y comenzó a hablar en lenguas, dejando en pedazos el llamamiento al altar. Ahora yo no digo esto, pero entonces una mujer se ubicó por allá atrás y dio alguna clase de señal. Todos ustedes estén listos, el Señor viene y demás. Sabemos eso no tenía dirección. Entonces yo no dije nada, no era mi reunión. Entonces los siguientes 2 días después de eso, ella se encontró con Billy Paul allá. Ella dijo, dile a tu papá que se prepare cuando vaya a contar la historia de su vida porque tengo otro mensaje que dar. Ahora eso no funcionará, pues eso es carnal. Yo no condeno a la persona, pero condeno la manera en que están usando los dones de Dios. Si se usan correctamente son las cosas más maravillosas que hay, pero si usted no los usa correctamente, traerá desgracia a la iglesia. Así que debemos ser guiados por el Espíritu.
Y cuando somos guiados por el Espíritu, entonces Dios hace que todo obre perfectamente en armonía. Ahora, si ellos dan este mensaje y yo lo anuncio y la señora viene, aquí está ella, todos se preguntan dónde estará ella. Después de un rato aquí viene, la traen en una camilla. Yo sé exactamente qué hacer, el Espíritu Santo ha hablado. Ve y pon las manos sobre ella, ella va a ser sana. Eso es exactamente lo que sucede. Luego lo siguiente, al día siguiente el hermano Henry Jones se aleja de esos grandes árboles, o lejos de las vías del tren, donde va a haber un accidente, o él no baja a esta esquina por cierta cosa, o lo que sea. Y al día siguiente vemos que sucede perfectamente de esa manera, entonces decimos, gracias Señor Jesús por advertirnos. Te amamos porque tú estás con nosotros y estás mostrando tus señales y prodigios. Y te amamos y te adoramos y derramamos ante ti toda la adoración de nuestro corazón por ser tan bueno con nosotros. ¿Ven? Ahora, si esos dones se usan correctamente, son para edificar a la iglesia. Cuando usted permite que uno entre sin la instrucción, pues vigile y vea que se lleve a cabo de esa manera. Ustedes se darán cuenta que él, escalofríos le recorrerán la espalda y él se pondrá cuentas con Dios. Sí, pero cuando son mal interpretados y manejados de cualquier manera. Yo creo que son dones, pero ellos no saben cómo usarlos. Y eso es lo que necesitamos, una enseñanza sobre cómo usar los dones de Dios. Por eso es que comenzaron a disminuir, porque la gente no los usa correctamente. Y debemos seguir aquello así. Pablo dijo que él puso la iglesia en orden. Les dijo exactamente la manera y cómo hacerlo. Nosotros tratamos de establecer nuestra iglesia exactamente de esa manera. Por supuesto, ahora desde que me fui, pues hay un pastor metodista allí ahora, con un bautista justo antes de mí, o justo después de mí, mejor dicho. Ahora un hermano metodista lo tiene. Y ellos no enseñan esas cosas. Ellos simplemente siguen adelante, predican el evangelio, hacen un llamado al altar y se van a casa. Pero lo que la iglesia necesita esta noche es saber cómo controlar estos dones, ¿ven? Porque los espíritus malos pueden entrar y hablar tal como los buenos espíritus. Ustedes lo saben. Y usted debe tener el espíritu de discernimiento para discernirlo. Ellos lo tuvieron en los tiempos de la Biblia. Pues si no lo hicieron allá, entonces, ¿por qué Pablo dijo que cada uno juzgue y el pueblo juzgue y eso? Esos dones de profecía se supone que todo ha sido establecido perfectamente en orden. Porque Satanás puede imitar todo don que Dios tiene. Todo don, lo puede imitar. Y usted debe conocer lo correcto y lo errado, y por sus frutos usted lo conoce. Fíjense si es que se cumple y si es verdad o no. Y así es como usted conoce al Espíritu. Ahora, pero los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay. Usted no tiene que preocuparse por esas cosas. A los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Dicen, oh, aleluya, puedo hablar en lenguas. Gloria a Dios, puedo hacer esto. No, no, esa es la actitud incorrecta. Esa es la actitud incorrecta. No hagan eso, ¿ven? Pero esto es lo que es para aquellos. Ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, lo siguiente es, ¿cómo entra usted en estos dones espirituales? La Biblia dice, por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, es algo tremendo que un predicador bautista libre diga esto. Pero yo creo que hay un Señor, un bautismo y un llamamiento. Y yo creo que ese bautismo no es agua. Yo creo que es el bautismo del Espíritu Santo, por el que somos bautizados en el cuerpo de Cristo. No por agua, sino por Espíritu. 1 Corintios 12. Y somos los hijos e hijas de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios después de haber sido bautizados en el cuerpo de creyentes. Oh, qué maravilloso. Como el pecado abrió el corazón del Señor Jesús y nos dio un torrente de sangre viniendo de Él, para que a través de la vida en esa sangre nosotros regresáramos por el bautismo del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. No, vaya, eso hace que uno se olvide del clima caluroso. Fíjense, y siempre y cuando usted esté en ese cuerpo, usted está tan libre de condenación como lo está Él. Usted nunca tendrá que soportar ningún juicio. Dios hizo que los juicios cayeran sobre su cuerpo. Y si usted está en Él, Dios no puede juzgarlo. Él ya lo ha juzgado a usted cuando juzgó a Cristo. Amén. Y usted ya no puede estar bajo juicio. Cristo tomó su juicio. Y cuando usted es bautizado en ese cuerpo de Cristo, usted queda libre del juicio de Dios. La ira de Dios pasará sobre usted. Eso es lo que Él dijo. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Ese era el cordero del sacrificio. La sangre estaba en forma de cruz en el dintel del poste de la puerta.
y era una señal de que la muerte no podía entrar a esa casa. Y cuando la muerte trata de herirnos, esa separación de Dios, entonces la sangre es aplicada por el Señor Jesucristo y el ángel de la muerte no puede tomarlo. No, Señor, pues entonces somos libres. Estamos en Cristo y guiados por el Espíritu de Cristo. Guiados. Muchos hombres, y casi todos los hombres. Yo diría que todos los hombres que alguna vez han logrado algo en esta vida han sido hombres y mujeres que han sido guiados a hacer cosas valientes por el Espíritu de Dios. Yo creo que uno de los más grandes generales que América haya tenido fue Stonewall Jackson. Creo que nunca ha habido un general como él desde Josué. ¿Por qué fue que logró eso? Él fue un hombre valiente, un hombre de oración. Él cerró todo, aún hizo que todos sus generales y todo, que ni siquiera desayunaran ni nada, y se postraran de rostros y buscaran a Dios. Sí, Señor. El general Grant, o más bien Stonewall Jackson. Estoy pensando en lugar de Grant. El general Grant fue un borracho, alcohólico, pero Stonewall Jackson fue un caballero cristiano. Y él amaba el libro de Josué y quería ser como Josué. Y Dios le concedió el deseo de su corazón. Y un día le preguntaron, ¿por qué, señor Jackson, usted puede pararse frente a tal oposición? Tantos hombres contra usted. Y tomar un puñado y prevalecer. Él era un individuo muy tímido, un individuo bajito, de ojos azules y cabello oscuro. Golpeó sus botas en el polvo y dijo, yo jamás llevo un vaso de agua a mi boca sin darle gracias al Dios Todopoderoso. De allí es de donde viene. Correcto. Allí está el secreto. Confiar en Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios. Dios le habla al hombre. El hombre oye su voz. Noé, en el principio de la destrucción antediluviana, siendo un hombre que temía a Dios, un agricultor, vivía en una granja. Y Dios le habló un día. Y él fue guiado por el Espíritu de Dios para construir un arca, para la salvación de su casa. Y ahora, el Dios que le habló a Noé es el mismo Dios que habla esta noche. Cuando Él le habla a Noé para hacer un camino para la salvación de su casa, Él le habla a cada hombre. Y el camino ya ha sido preparado para la salvación de la casa suya, el Señor Jesucristo. Su sufrimiento vicario y muerte en el Calvario. ¿Y cómo fue que Noé? Ahora, no había señal de lluvia. Nunca había llovido de los cielos. Siempre era que Dios regaba la tierra por los arroyos, como irrigación. Nunca había llovido de los cielos. Pero Dios le dijo a Noé que sus juicios venían. Y él dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Los juicios tenían que golpear, porque el hombre continuamente hacía el mal. Todos sus pensamientos eran maldad. Ellos tenían toda clase de artilugios como los que tenemos hoy. Realmente un pueblo más inteligente que nosotros hoy. Ellos construyeron la pirámide y la esfinge y muchas de esas cosas allí que nuestra maquinaria moderna no podría igualar. De ninguna manera podríamos igualarla. Deben haber tenido un control del poder atómico. El poder de la gasolina, el poder eléctrico jamás levantaría esas rocas para construir cosas como las pirámides. Pesan cientos de toneladas y puestas por allá arriba, casi como a una cuadra de altura, en su mayoría. ¿Y cómo las llevaron allá arriba? Ese es el misterio. Y tan perfectamente cortadas que ni una navaja cabe entre ellas. Pulidas. Son obras maestras. Una mente maestral. Y se volvieron muy inteligentes y muy astutos. Y la Biblia dice que llegaron a ser artesanos de la madera, orfebres del bronce. Un gran día de ciencia. Y se volvieron tan inteligentes que pensaron que eran más sabios que Dios y que ya no le necesitaban. Y luego Dios, no queriendo que ninguno pereciera, habló con un hombre allá en el campo un día, Noé, y le dijo que erigiera un arca para protegerlo de los juicios. Dios lo guió a hacerlo. Y Noé de inmediato tomó sus herramientas anticuadas y cosas y comenzó a construir el arca. Y mientras construía, Dios le dijo cómo hacerla. A menudo he pensado en el tipo de madera con la que él mandó a construirla. ¿Qué clase de madera era? Madera de acacia. Me preguntaba de qué clase era.
Y leyendo una vez sobre eso, encontré lo que era. Creo que fue madera de gofer con lo que él dijo que se construyera. Madera de gofer. Y al leer sobre esta madera de gofer, era la madera más liviana que había en el mundo. Como madera balsa. Muy liviana. Y si usted la pusiera en el agua, se hundiría inmediatamente al empaparse. Se hundiría hasta el fondo. Y luego cuando vemos que Dios le dijo que la calafateara por dentro y por fuera, ¿y cómo la calafatearon? Tomaban y sacaban a golpes la resina de otro árbol, y la hervían y la vertían en estos poros que estaban tan abiertos y vacíos, y esa resina llenaba los poros, y sellaba eso tan bien que quedaba tan duro como el acero de hoy. ¡Qué tipo más hermoso de la iglesia hoy! Vaciada completamente. Las cosas del mundo han salido. El corazón completamente vacío. Y Dios golpeó a un hombre de nuestra especie, Cristo. Y Él llevó nuestro juicio. Y por la sangre del Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, Él derrama aquello y llena cada grieta. Y cada lugar donde el mundo ha salido, el Espíritu Santo lo llena. Y lo limpia. Y lo sella. Amén. Hasta aquel día, contra los juicios ardientes de Dios. Hermano, hermana, tanta gente se ríe del bautismo del Espíritu Santo. Es lo único que lo salvará a usted. Nada más. Dios no tiene otra manera provista, más que los hombres y mujeres sean llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo. Es lo correcto. Dios tendrá su iglesia completamente calafateada. Recuerden, esa brea que colocaron allí, esa resina por dentro y por fuera de ese barco, empapó esa cosa y la dejó completamente hermética y mantuvo fuera el juicio. Amén. No, vaya. El agua era el juicio de Dios, así es. Y lo único que la mantuvo fuera fue la brea. Y la única manera en que nosotros escaparemos de la ira y condenación del juicio de Dios es despojándonos del yo y permitiendo que el Espíritu Santo nos dé a beber, llenándonos del bautismo del Espíritu. Y en aquel día, recuerden, precisamente aquello por lo que se rieron de Noé, vertiendo brea a ella, justamente por lo que ellos se rieron, era exactamente lo que Dios lo guió a hacer. Ellos se rieron de eso. Y precisamente lo que los hombres y mujeres llenos del Espíritu son guiados a hacer hoy. El mundo se ríe de eso. Lo llama tontería. Pues fue lo único, aleluya. Fue lo único que separó a Noé del juicio. La sangre de Cristo por medio del Espíritu Santo es lo único que separará a la iglesia del mundo. Las denominaciones y barreras y cosas así. Y la educación nunca lo hará. Se necesitará del bautismo del Espíritu Santo en nuestro corazón para derramarse delante de Dios y vaciarse. Cuando Dios ha llenado a esa persona, entonces ellos son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Me gusta eso. Ahora, Él preparó algo para nosotros. Él sacó la vida de Cristo a golpes. El pecado lo hizo en la cruz. Y esa vida que salió a golpes de un hombre que vivió y comió como ustedes y como yo, se derrama en nosotros. Cuando somos vaciados y quedamos livianos. ¿Alguna vez usted se arrodilló a orar hasta sentir que estaba caminando sobre las nubes? Allí es cuando usted está quedando liviano. La Biblia dice en Hebreos el capítulo 11, el capítulo 12, viendo que tenemos en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Vaciémonos y el pecado que nos asedia tan fácilmente, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando al autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesús. Piénsenlo, cómo Dios ha abierto un camino y moliendo de su cuerpo. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Miren la vida saliendo de él. Se tomaba el árbol y se colocaba en el suelo, y lo golpeaban, y al golpearlo, la resina volaba afuera. Y ellos tomaban esa misma resina que salía de un árbol y la vertían en este otro, para hacer una expiación, hacer una separación de algo que flotaría. Y la única manera que Noé tenía para hacerlo, no se podía probar científicamente,
Pero Noé fue guiado por Dios para hacerlo. Así son hoy los hombres y las mujeres que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Son guiados por el Espíritu de Dios para vivir como cristianos y actuar como cristianos y creer en el Evangelio completo del Señor Jesucristo. Amén. It's a leading. It's all Es una nonsense to the guianza. unbeliever. Todo es un disparate para el incrédulo. Yo pudiera probarles esta noche, por medio de la Biblia, que la iglesia del Dios viviente está edificada sobre la verdad espiritual revelada. Para empezar, cuando Caín y Abel estaban en el huerto del Edén, Caín fue tan religioso como Abel, pero ¿quién le dijo a Abel que se necesitaba un cordero? ¿Quién le dijo a Caín que se necesitaba algo bello para captar la atención de Dios? And Cain worshipped Y Caín adoró igual que Abel. Caín hizo una ofrenda tal como Abel. Caín fue tan sincero como Abel. Así que la sinceridad no lo salva a usted. Dios tiene una manera, un programa, y usted tiene que entrar en eso. Y Caín vino y adoró. Si lo único que Dios requiere es que un hombre se una a la iglesia, se incline ante el altar y adore a Dios, y dé su diezmo a la iglesia, o lo que sea, y todas las buenas obras y cosas que él pudiera hacer, testificando por él en la gloria, entonces Dios fue injusto al condenar a Caín. Pero Abel, no por obras, no por edificar alguna gran organización, no por hacer alguna otra cosa, hacer grandes iglesias y altares floridos y discursos ostentosos, pero de alguna manera él fue guiado por el Espíritu de Dios. Y él fue y tomó un corderito y envolvió un pedazo de vida alrededor de su cuello y lo ofreció en el altar. Y él murió en el mismo altar donde murió su cordero. Esa es una revelación. Todo hombre que viene a Dios y está libre de los juicios tiene que morir en el mismo altar en que murió el Cordero. Vaciar todo del yo para que Dios pueda derramar el Espíritu Santo. Así es. Fíjense, Jesús bajó del monte un día. Eso está en el Nuevo Testamento. Bajando del monte un día vio a algunas personas. Les habló y les preguntó. Él dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Algunos dijeron que tú eres Moisés, Elías y los profetas y demás. Él dijo, pero ¿quién decís vosotros que soy yo? A mí no me importa lo que alguien más diga, pero ¿cuál es vuestra opinión personal de mí? Pedro, siendo guiado por el Espíritu Santo, no yendo por lo que otro haya dicho, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escúchenlo, él se da la vuelta y dice, bendito eres Simón, Barjonás o Barjona, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre. No lo aprendiste de un libro, no lo aprendiste de un seminario, no lo aprendiste en alguna iglesia, ni papá ni mamá te lo dijeron, ni algún predicador te lo dijo, tan bueno como pudiera hacerlo. Pero esa aún no es la cosa. Él dijo, mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y has sido guiado, en otras palabras, en tantas palabras, fuiste guiado a hacer esta confesión. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre la verdad espiritualmente revelada del Dios viviente. Y si muchas doctrinas del Evangelio completo le parecen difíciles, solo inclínese y ore hasta que el Espíritu Santo entre en usted, y Él le guiará a la fuente tan seguro como que yo estoy parado aquí. Vaya. Si usted solo llega a la fuente, vacíese para que Dios pueda llenarlo. Guiados por el Espíritu. Los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Abraham, el anciano patriarca de 75 años. Sara de 65. Dios lo encontró un día allá en el valle de Sinar, la ciudad de Ur, y le dijo a Abraham, te bendeciré y te daré un hijo por medio de Sara. Dijo, ahora para hacer esto, si te quedas junto a toda esta incredulidad de por aquí, vas a dudar. Pero quiero que te separes. Por lo general, si un hombre va a ser un creyente, tiene que separarse de sus amistades mundanas, de toda la gente. No se hagan yugo con los incrédulos, ellos solo los llamarán de vuelta al mundo. El medio ambiente tiene mucho que ver en el asunto, ¿sabían eso? Su entorno. Seguro que sí. Como solía decir el hermano Bosworth, uno pone un huevo de gallina debajo de un perrito y lo ata, empollaría el huevo. El perrito empollaría la gallina, ¿ven? Porque el cachorro mantiene el huevo caliente. Y es el ambiente lo que cuenta.
Y cuando usted es cristiano, usted se relaciona con cristianos y anda con cristianos. Y es un cristiano. Usted tiene que tener la clase correcta de ambiente a su alrededor. Si usted sale a los salones de billar y a las pistas de baile y a las juergas y todo lo demás, y se llama a sí mismo cristiano, antes de darse cuenta, usted estará creyendo que está bien hacer aquello. Eso es lo que sucede con la iglesia pentecostal, eso es lo que sucede con todas las mujeres pentecostales, cortándose el cabello y maquillándose, y los hombres haciendo lo que hacen. Es porque comienzan a relacionarse. Ustedes deberían juntarse, no dejando de congregaros como veis el tiempo acercarse. Y usted bajo las cercas. Por eso es que ustedes ya no oyen predicar del fuego, del infierno y el azufre a la antigua. Los hombres tienen miedo de predicarlo. Los predicadores están diciendo que tienen miedo de decirlo porque sus esposas actúan de la misma manera y temen decirlo. Aquí no hace mucho un cierto hombre me sacó. Tenía un hombre haciéndome un trabajo manejando un camión y el hombre fumaba. Era un buen hombre, pero fumaba. Él no profesaba ser cristiano, pero era un buen hombre. Yo lo tenía de ayuda. Este hombre dijo, nosotros no podemos hacer esto, somos gente del evangelio completo. Eso absolutamente molestaría a nuestro pueblo al saber que usted tiene a un hombre que fumaba cigarrillos a su lado. Yo dije, entonces lo despediré. Buscaré a alguien más. Digo, muy bien. Yo había dicho, probé 2 o 3 para esto y no eran de confianza. Cuando uno estaba listo para comenzar, ellos ya se han ido a otra parte y dije, por eso lo puse a él. Dijo, bueno, somos gente del evangelio completo. Será una piedra de tropiezo delante de nosotros, dijo este ministro. Yo dije, muy bien entonces, le hablaré al hombre de buena manera y lo despediré. Y así lo hice. En la siguiente reunión a la que fuimos, fui a una gran carpa, 3 o 4, 5 veces de este tamaño, me supongo, lleno de gente. Subí a la plataforma con este ministro y él dijo, este es el superintendente estatal o lo que sea, el supervisor general de cierta iglesia denominacional grande. Yo dije, ¿cómo está usted, señor? Y le estreché la mano. Él dijo, señor Branham, quiero presentarle a mi esposa. Y allí parada estaba ella. Yo nunca había visto una cosa así en mi vida. Ella tenía el cabello muy corto como un muchacho y rizado hacia afuera. Ella tenía tanto maquillaje en su boca. Un vestido al que parecían haberla vaciado. Nunca había visto un atuendo así en mi vida. Y allí estaba ella parada allí con las uñas grandes y largas así. Parecía que le habían estado sangrando los dedos. Nunca había visto una cosa así en mi vida. Y yo le dije, ¿su esposa es cristiana? Él dijo, no, sí, ella es una santa. Dije, me parece que ella espanta. Dije, por la manera en que ella se ve, todo ese azul y esas cosas debajo de sus ojos y cosas. ¿Qué pasa? Usted se alejó de la norma antigua. Usted se alejó de la Biblia. Usted se apartó de la dirección del Espíritu Santo y salió como los demás. Eso es exactamente lo que sucede. Ahora, ¿creen ustedes que ese predicador pudiera llegar a predicar en contra de eso? El otro ministro estaba conmigo, no el que me dijo esto, pero el otro hombre. Otro hombre estaba conmigo, que era su cuñado. Su esposa me incriminó cuando íbamos al Hotel Antler para subir allá a comer. Ella dijo, escuche, hermano Branham, usted arruinará su ministerio. Yo dije, quiero preguntarle algo, señora. Si mi ministerio se va a arruinar por predicar el evangelio, que se arruine. Eso es lo que dije una vez acerca de un anciano de color. Ellos le dijeron, pues mira, Sambo, queremos decirte, no prediques de ese infierno de fuego y azufre y del bautismo del Espíritu Santo. Dijeron, de seguro vas a arruinar tu iglesia si lo haces. Él dijo, escúchame, jefe, cualquier iglesia que haya sido arruinada por predicar fuego del infierno y azufre y el bautismo del Espíritu Santo. Dígame dónde está esa iglesia. ¿Lo hará, jefe? Dijo, le diré lo que quiero hacer. Quiero subirme allá afuera y poner mi grande y negra mano sobre su torre y decir, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora en adelante descansarán en el sepulcro. Correcto. Nunca lo haga, temer usted de que eso vaya a lastimar a alguien. Usted pudiera lastimar el pecado, pero usted nunca lastimará la justicia al predicar justicia. Guiados por el Espíritu Santo. Hijos e hijas de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. A Abraham no le importó lo que otro dijera. Él le había dicho, ahora sepárate. Así que él reunió a su grupito y a su esposa y salió sin saber a dónde iba. Amén. No se preocupe de a dónde se dirige usted. Solo siga adelante. Hermano Branham, usted, ¿hacia dónde dirige eso? Solo siga caminando. Él fue guiado por el Espíritu de Dios.
Y los hombres, los grandes hombres, siempre, usted no tiene que cuestionar a Dios de qué se trata todo esto, y sentarse y probar todo científicamente y cómo es que el espíritu de un ser sobrenatural puede venir y entrar en nosotros. Bueno, es como con los hotentotes. Allá en África tienen una palabra, lo invisible, el amoya, el viento. Dicen, usted adora al Dios que es una fuerza que usted no ve. Ellos tienen que ver algo antes de adorarlo. Eso es idolatría. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad le adoran y son guiados por el mismo espíritu. Aleluya. Abraham, Moisés. Moisés fue un hombre de Dios guiado por el Espíritu de Dios. O él quiso guiarse a sí mismo una vez. Él tenía toda la matemática y el militarismo en su mente. Sabía el gran hombre que era él. Y creyó que podía salir allá y hacerlo él mismo. Pero se encontró fracasado. Toda técnica que inició fue incorrecta. Él mató a un hombre. Eso es lo primero que los militares le enseñan. Matar a alguien. Enseñan, ve a matar a alguien. Muy bien, esa era su táctica. Así que él salió con su educación militar y mató a un hombre. Y fue un extranjero entre sus hermanos por 40 años. Pero un día, pastor de ovejas, ya anciano, caminando por la parte de atrás del desierto, y de repente entró en la presencia de Dios. Y al hacerlo, el Espíritu Santo puso allí una zarza ardiente. Y él le dijo a Moisés más acerca de su guianza en 5 minutos que todo él tuvo que sacarle todo lo militar y poner el verdadero y genuino Espíritu Santo en él para que pudiera ser guiado por el Espíritu. Quiero que se fijen, Moisés fue un cobarde con todo su entrenamiento militar, con toda su teología, con todo su entendimiento de la Biblia. Su madre le había enseñado desde niño lo que iba a suceder, cómo él iba a ser el emancipador de esa gran nación de Israel. Todas estas cosas que ella le había enseñado, pero con todo, en su propia mente él no podía cumplir el propósito. Y todo hombre, no me interesa cuánta educación tenga, que también conozca la Biblia, cuánta teología haya aprendido. Usted no está calificado hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo y sea guiado por el Espíritu de Dios. 120 subieron al aposento alto. Estos apóstoles en Marcos 11:24. No, creo que es Lucas 24:49. En Lucas 24:49, Jesús les dijo a esos apóstoles, después de haber estado con él y predicado y todo. Él dijo, pero sois mis testigos. Pero primero quiero que vayan a la ciudad de Jerusalén y esperen allí hasta ser investidos con poder de lo alto. Correcto. No importa que hubieran estado asociados con él por 3 años y medio. Habían visto sus milagros, conocían su enseñanza, pero tenían que tener el Espíritu Santo para guiarlos. Nuestros colegios están bien, pero necesitamos que el Espíritu Santo los guíe. Así es. Ahora, cuando usted recibe el Espíritu Santo para guiarlo, el Espíritu Santo lo guiará a algunas de las cosas más ridículas que el mundo haya visto, y a que usted haga las cosas más ridículas que el mundo haya imaginado. Van a decir que usted no está del todo allá arriba. Solo recuerden, si persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, los van a perseguir a ustedes. Jesús dijo, bienaventurados sois, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Fíjense, qué maravilloso. Perseguidos, como lo harán ellos por causa de sus acciones peculiares. Ahora, tomemos un minuto. Aquí hay un hombre que tiene todo el entrenamiento militar, tiene toda la teología de seminario, él conoce la Biblia, pero es un cobarde. Él está parado en la parte de atrás del desierto, temeroso de ir a Egipto, temeroso de perder su propio cuello. Él tiene miedo de ir allá, incluso tiene miedo de visitar a sus seres queridos. Y cuando Dios lo encontró allá arriba y él recibió una revelación de Dios, cuando Dios comenzó a guiarlo, él hizo la cosa más ridícula que alguien pudiera hacer. Corrió y le dio un beso de despedida a su suegro. Y sentó a su esposa, ahorcajada sobre una mula con un bebé en cada cadera, con un palo viejo y torcido en la mano, y salió para allá, con los bigotes ondeando, llevando una pequeña mula. Aleluya, vamos allá a conquistar a Egipto. Si eso no era un espectáculo ridículo. Ir allá contra millones de hombres entrenados. ¿A dónde vas, Moisés? Vamos a conquistar Egipto. ¿Cómo sabes que lo vas a hacer? Dios me está guiando. Algo en mi interior me impulsa. Y fue bueno que él lo hiciera así. Él fue allá y conquistó porque fue guiado por el Espíritu de Dios. Usted grita, usted llora, usted salta, usted no sabe lo que sucede. Una vez cuando
Yo salgo a cazar a las montañas. Por lo general voy a un lugar allá, la mejor agua que he bebido. Solo voy allí y me acuesto. ¿Cómo me gustaría beberla esta noche? Y me acuesto allí y bebo, y es la corriente de agua más feliz que he visto en mi vida. Burbujea, burbujea, burbujea todo el tiempo. Bueno, una vez me senté, le hablé a ese arroyo. Le dije, pues, ¿qué te hace tan feliz? ¿Tal vez porque los ciervos beben de ti? No, no es eso. Tal vez porque los osos beben de ti. No, no es eso. Tal vez estás feliz y te hace burbujear el que yo beba de ti. Sigues burbujeando todo el tiempo para que yo pueda beber de ti. No, no es eso. Si pudiera hablar, ¿saben lo que me diría? Pues diría, no soy yo burbujeando, es algo detrás de mí empujándome, haciéndome burbujear. Y así es con todo hombre que es nacido del Espíritu de Dios. Él ya no se conoce a sí mismo, pero hay algo detrás de él cuando es guiado por el Espíritu Santo que lo hace hacer cosas que él pensó que no haría. No es usted burbujeando, es algo en usted burbujeando. No es usted gritando, es algo en usted gritando. No es usted llorando, es algo que se metió en sus conductos lagrimales. Amén. Eso es, guiados por el Espíritu de Dios. Fue allá con su esposa en una mula y dos bebés, con una vara en la mano, una vara vieja y muerta en su mano, cojeando con los bigotes colgando así, tal vez calvo. Camino allá, con una barba larga, su espalda toda encorvada, casi de 100 años, 80 años, de camino a Egipto, para conquistar a esa gran nación. Eso muestra que no importa cuánto usted esté en la minoría, mientras usted sea guiado por el Espíritu Santo, uno es la mayoría. No importa lo que digan sus vecinos. Ella dice, ¿sabes qué? Sally, yo no sé qué ha sido de ella. Ella iba al centro conmigo, íbamos de compra y comprábamos toda clase de ropa y cosas, pero, ¿sabes? Ella ya no las usa. Algo pasa con Sally. Seguro que sí, Dios se apoderó de ella, exactamente. ¿Sabes qué? Cada vez que suena la campana de la iglesia, aquí va Sally a la iglesia. Bueno, alabado sea Dios. Eso es bueno. ¿Qué cambió, Sally? Ella tiene algo por dentro empujándola, guiándola, impulsándola. Así es. Yo solía observar, pues, estudio la naturaleza. Había un ruiseñor. En mi casa andan estas aves moteadas. Yo vivo en Mockingbird Hill. Toda la noche dejo mis ventanas abiertas. Así es como la llaman Mockingbird Drive. Y allí en esos arbustos hay docenas de ruiseñores. Siempre estoy ahuyentando a los gatos con un rifle 22. Espero no lastimar a un amante de los gatos, pero yo de seguro lastimaría al gato si agarrara una de mis aves. Así que ellas están allá, vienen y se crían cada año porque tratamos de protegerlas. Levanto la ventana y me siento allí y les digo, ellas se paran en esos arbustos y cantan toda la noche. Me puse a leer acerca de ellas una vez y ¿saben ustedes lo que hacen? Fijan su vista directamente en una estrella y allí mismo la luz de la luna, si es que está brillando, y cantan. En una noche muy oscura se detienen, pero de repente las nubes se abren y al ver un pequeño punto de luz comienzan a cantar. Mientras puedan ver luz en los cielos, saben que hay una luz en alguna parte. El sol está brillando contra ella y el sol volverá a brillar en la tierra. Y eso es lo que sentimos nosotros por una reunión a la antigua del Espíritu Santo. Usted no tiene que estar todo el tiempo en los basureros, pero cuando usted llega a un punto en que usted puede sentir el primer cosquilleo de Dios bajando del cielo a su corazón, hace que un hijo de Dios cante gloria a Dios en las alturas. No importa cuán fría esté la iglesia ni nada allí. Pudiera estar en medio de una catedral de Roma y usted gritaría aleluya. Así que no hace mucho allá en mi región, espero que ustedes no tengan eso por aquí. Un muchacho fue salvo o se convirtió y fue a unirse a la iglesia de cierta denominación, o es metodista. Así que él y su esposa. Así que se mudaron del campo y se fueron a la ciudad y se llevaron su membresía de la iglesia metodista del campo, donde tenían salvación, y se fueron a la iglesia de la gran ciudad donde recibieron mucha teología. Oh, almidonado a más no poder. Así que después de un par de años, la mamá del muchacho no dejaba de escribirle. Le dijo, cariño, ¿ustedes aún van a la iglesia? Sí, dijo, aún vamos a la iglesia. Yo y Molly vamos todo el tiempo. Dijo, bueno, voy a ir a visitarte. Y ella vivía por allá arriba en las montañas de Kentucky. Y cuando vino, ella vestía su ropa de Kentucky. Cuello bien alto con hombreras grandes y esponjosas. Y zapatos antiguos, muy altos. Y cuando entró a la iglesia, alguien dijo, ¿de qué tienda de antigüedades salió esto? Ahora, el muchacho y su esposa no querían llevarla a la iglesia porque sabían que ella era ruidosa. Ella venía de una iglesia ruidosa y temían que los avergonzara.
Así que esa mañana ya entró y le dijo, bueno, alabado sea el Señor, al ujier, en la puerta. Él dijo, oh, vaya, allí tiene. Esa es su teología. Así que ella tomó un asiento y se sentó. La damita sonora inclinó la cabeza con la cara roja. Sus orejas podrían haber encendido un fósforo. Su hijo miraba de reojo. ¿Ven? Habían entrado al grupo equivocado. Correcto. Así le pasa a usted también cuando usted entra al grupo equivocado. Oh, es tan engañoso. Entra tan sigilosamente. Pero así entra usted en el lugar equivocado. Después de un rato, el predicador dijo, queridos amigos, dijo él, tenemos un redentor y es el Señor Jesús. Ella dijo, amén. Él dijo, vaya. Él dijo, y él vino a la tierra para salvar a los perdidos. Ella dijo, aleluya, así es. Así que él hizo un gesto a su diácono, quien fue y le habló. Dijo, bueno, señora, nos complace que viniera a la iglesia, pero usted está interrumpiendo al pastor. Si no se queda quieta, tendremos que llevarla a la puerta. Ella dijo, lléveme de inmediato porque no puedo quedarme quieta. Amén. Eso es cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios. Usted estallará si usted no dice algo. Amén. Guiados por el Espíritu de Dios. Ahora miren, quizás ella no tenía su nombre escrito en el libro ¿Quién es quién? Pero me imagino que estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. Prefiero tenerlo allí, en realidad. Ella pudiera no haber sido mucho aquí en la tierra, pero en el cielo ella era una santa. Amén. Guiada por el Espíritu de Dios. Moisés fue a Egipto. Él liberó a los hijos porque fue guiado por el Espíritu de Dios. Todas esas cosas que hicieron en el Antiguo Testamento, los santos, los profetas, Elías. ¡Qué gran hombre fue Elías! ¿Y cómo fue allá? Guiado por el Espíritu de Dios. Y retó a Acab. Dijo, trae a todos tus sacerdotes allá y veamos quién es Dios. Amén. Así es. Pongámoslo a prueba. Veamos quién es Dios. Y trajeron a todos los sacerdotes allá, ofrecieron su sacrificio y se cortaban y saltaban sobre el altar gritando con toda la sinceridad del mundo, ¡oh, Baales! Respondan, Baales, respondan. Elías caminaba alrededor, decía, tal vez se ha ido de pesca o algo. Griten un poco más fuerte. Para comenzar, él sabía que no era un dios. Pero entonces, casi a la hora del sacrificio de la tarde, Elías mató el becerro y lo puso sobre el altar. Salió allá, guiado por el Espíritu de Dios, y dijo, Dios, he hecho todo esto por mandato tuyo. Amén. Les digo, los diablos temblarán y los pecadores despertarán cuando los hombres y las mujeres se sometan a Dios y sean guiados por el Espíritu Santo. ¡Qué diferencia! Ahora, entonces él hizo la ofrenda y dijo, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, escúchame. Y en ese momento el fuego de Dios comenzó a caer porque él fue guiado por el Espíritu de Dios. Hombres y mujeres, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. No hay condenación para ellos. Están en Cristo. No caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren a la pequeña María. Un día, ella era pequeña, una pequeña como de 18 años, viviendo allá en una ciudad muy mala. Pero ella era virgen, vivía correctamente, hacía lo correcto, actuaba correctamente. Y Dios estaba buscando por todo el mundo poder encontrar una mujer en quien él pudiera confiar. Y él encontró a todas las mujeres sentadas cantando los grandes himnos allá en la iglesia y con tremendas plumas en sus sombreros, o lo que sea que usaran en esos días. Pero una pequeña niña pobre, viniendo del pozo con un balde de agua sobre su cabeza, Dios dijo, la escogeré a ella. Y el Señor le habló y le dijo lo que ella iba a hacer. Ella iba a tener un bebé sin conocer hombre. Ella dijo, he aquí la sierva de Jehová, hágase en mí conforme a tu voluntad. En otras palabras, ¿qué? No sé cómo vas a hacerlo, yo no conozco varón, no conozco a hombre según la naturaleza de la vida humana. No sé cómo lo vas a hacer. Yo no podría probarlo científicamente y no voy a ir al médico a preguntarle nada al respecto. Yo no sé cómo será y no me importa lo que alguien más diga al respecto. Si tú dijiste que así es,
Así es. Y ella tomó a Dios por su palabra. Y si usted va a ser guiado por el Espíritu de Dios, usted no puede tomar esta Biblia, decir, los días de los milagros han pasado y no existe tal cosa como la sanidad divina. Todas estas otras cosas. Y luego caminar por el Espíritu de Dios y ser guiado por Él. El Espíritu de Dios testificará que toda palabra allí es la verdad. Amén. Dios hablará de los suyos. Sí, Señor. Así que, ¿saben qué? Ella nunca esperó hasta sentir la vida. Ella no esperó hasta estar segura. Ella no esperó. Tan pronto el ángel le habló, ella comenzó a regocijarse diciendo, voy a tener un bebé. Amén. Ella tomó a Dios en su palabra. Ella fue guiada por el Espíritu de Dios. Ella llegó a ser la madre del Señor Jesucristo. Ella tomó a Dios en su palabra. La pequeña Marta. Ella era una chica dilatoria. Y así que ella siempre quería que la casa se viera limpia. Ella tenía que limpiar todo, hacer que todo se viera impecable, mientras María escuchaba las palabras de vida. Pero me imagino que Marta también estaba escuchando porque ella lo probó un día. Un día, cuando su hermano estaba muerto, había estado muerto por 4 días, ya apestaba, la nariz se le había hundido, los gusanos ya entraban y salían de él, comiéndoselo en la tumba. Ella escuchó que venía Jesús. Ese es un buen mensaje. Ella escuchó que venía Jesús y sabía que si podía ponerse en contacto con Jesús, sus preocupaciones se acabarían. Yo creo que esa es una buena manera de sentirse hoy. Y mientras ella estaba pensando en esas cosas, el Espíritu Santo se apoderó de ella y la guió a salir directamente a Él. Ella fue guiada por el Espíritu Santo y dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, lo que tú le pidas a Dios, Dios lo hará. Amén. Dijo, tu hermano resucitará. ¿Cómo podría él decir otra cosa? Dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, lo creo. En mi corazón algo me dice, soy guiada por el Espíritu para decir esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, ¿dónde le habéis sepultado? Ven y ve. Él llegó a la tumba llorando. Cuando llegó a la tumba, él siempre fue guiado por el Espíritu de Dios porque Dios estaba en él sin medida. Él era Dios. Estaba por dentro en él. Él dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Pero esto digo, hago esta oración en otras palabras, solo como un ejemplo para estos que están parados alrededor. Así que él dijo, quitad la piedra. Quitaron la piedra. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que estaba muerto y podrido se puso de pie y vivió de nuevo. Amén. Una mujercita, una vez fue guiada por el Espíritu de Dios. Ella tenía un flujo de sangre. Puedo verla sentada allá en la colina. Oh, ella había gastado todo su dinero. Su esposo probablemente había muerto. Y ella tenía una granja. Ella la había vendido para pagar las cuentas del médico. Tal vez ella le había vendido los equipos y todo el arnés para pagar las cuentas del médico. Todo su dinero se había gastado y no quedaba más. Y ella seguía empeorando. Por muchos años ella había tenido este flujo de sangre. Y un día la veo mirar por la ventana, muy pálida, mirando allá abajo. Dijo, me pregunto, ¿quién será ese allá abajo? Hay tal conmoción. Saben, por lo general, donde está Jesús hay mucho ruido y conmoción. Es extraño, pero así es. Y ustedes saben, mucha conmoción. Aquel día cuando él entró a Jerusalén montado en el lomo de la mula, les digo, él dijo, si ellos callan, cuando estaban gritando y clamando, las rocas clamarán y gritarán. Donde él está hay mucha emoción, uno siempre encuentra mucho ruido. Bueno, me gusta estar alrededor de él. Si hay algo que detesto, es ese silencio sepulcral. Vayan a algunas de estas viejas morgues por aquí. De hecho, las tienen en Shreveport. Me hace pensar en una sala de pompas fúnebres. Usted lleva a un hombre muerto allí y lo embalsaman para que no pueda volver, para mantenerlo muerto. Es casi igual. Le enseñan alguna miserable teología que está muerta, mas no poder por allá. Y nunca le hablan del Espíritu Santo que lo llena y le da vida nueva y lo guía. Muy bien. ¿Qué pasó? Esta mujercita, ella dijo, ¿saben qué? Me siento extrañamente guiada. Si tan solo pudiera llegar allá y tocar su manto, creo que sanaría. Ella dijo, ahora el médico no me dijo eso. Y cuando mi pastor me vea yendo allá, me van a excomulgar allí mismo. Eso es todo. Bueno, hay algo que tengo que hacer. Es escuchar lo que dice el médico, lo que dice el pastor.
Pues ambos dicen que él es un fanático y que no hay nada de cierto en eso. Y lo único que él está haciendo es condenar a otras iglesias y cosas. Pues será mejor que no vaya allá. Y el Espíritu Santo dijo, ahora hija, si quieres ser sana, será mejor que vayas. Así que ella escuchó al Espíritu Santo y fue guiada por el Espíritu Santo. Y ella llegó allá donde él estaba. Había tantos Brigham Young y de todo alrededor de él, al grado que ni siquiera podían. Ella no podía acercarse a él. ¿Y saben lo que hizo? Ella se deslizó y se arrastró bajo los pies de ellos hasta llegar y tocar su manto, porque el Espíritu Santo se lo había dicho. Y ella tenía fe para creer. Y nada puede producir fe sino el Espíritu Santo. Incluso la fe para ser salvo. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y ese es el Espíritu Santo. Y ningún hombre puede ser salvo sin esa fe primero, actuando en lugar suyo, actuando en usted. Y ella tuvo fe. El Espíritu Santo la guió allá. Entonces, cuando llegó allá, el diablo le dijo, pues mira alrededor, ¿cómo vas a entrar allí? Pues estás tan pálida que no podrás. Si entras allí, serás aplastada en pedazos. Bueno, puedo oírla decir, Señor, ¿cómo voy a llegar allí? El Espíritu Santo dijo, ponte de rodillas. Eso es lo que él siempre dirá. Ponte de rodillas y solo comienza. Y ella pasó por entre la multitud hasta que tocó su manto, guiada por el Espíritu Santo, y se arrastró entre la multitud y se quedó afuera. Jesús dijo, alguien me tocó. Amén. Esa es la única manera de hacerlo en esta noche. Es ponerse de rodillas y quedarse allí hasta que usted logre entrar en algo. Alguien me tocó. Amén. Ella tocó el borde de su manto y fue sanada completamente porque fue guiada por el Espíritu Santo. Un hombrecito allá, acostado junto al estanque de Bethesda, habiendo estado postrado allí por 38 años con una enfermedad en su cuerpo, orando con todo su corazón. Y Jesús fue guiado por el Espíritu Santo hasta donde él estaba y lo sanó, donde los demás estaban enfocados en sus enfermedades y asuntos. Y él pasó de ellos, no dijo ni una palabra. ¿Usted quiere que Dios envíe el poder sobre usted? Comience a orar y a creer. El Espíritu Santo se lo traerá a usted. Sanidad, salvación, cualquier cosa que usted necesite, Dios se lo traerá a usted. Puedo ver a un montón de personas que eran cobardes, 120, gente cobarde. Allí estaban, ellos subieron unos escalones una vez, porque Dios dijo, ahora no prediquen más, no canten más, no testifiquen más, hasta que hayan sido llenos del Espíritu Santo. Entonces Él los guiará a todas las naciones a predicar este evangelio. Y subieron al aposento alto y se quedaron allí, cobardemente, la puerta con pestillo, las ventanas cerradas, orando entre sí muy bajito y escondiéndose de los judíos hasta que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Del cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, llenó toda la casa donde estaban. Lenguas repartidas cayeron sobre ellos como fuego y salieron a la calle por las puertas y ventanas, a la calle, guiados por el Espíritu Santo. Y ese fuego que se encendió en el día de Pentecostés ha seguido tocando corazones sinceros desde ese día hasta este. Hombres que quieren ser guiados por el Espíritu Santo. Si usted está listo para ser guiado por el Espíritu Santo, atiéndalo a Él, obedézcale, haga lo que pueda por Él. Cuando vea un lugar donde usted pudiera ser usado, deje que Dios lo use a usted en eso. ¿Lo creen? Yo creo que el Espíritu Santo está aquí ahora para guiarnos. ¿No lo creen ustedes? Yo creo que Él nos guió aquí esta noche. No, Señor, usted no vino solo para ser visto aquí afuera bajo esta carpa calurosa esta noche. No, Señor, Dios lo guió a usted aquí. Y si Dios lo guió aquí, Él lo trajo a usted con un propósito y es para poder darle algo. Estoy seguro, yo sintiéndome mal todo el día y el agua cayéndome mal, y cansado y tieso y adolorido. Yo no vine aquí esta noche solo para presumir, vine aquí sin saber qué decir, pero el Espíritu Santo comenzó a hablar. Ahora tenemos el mensaje en nuestros corazones, hagamos algo al respecto. Amén. Hagamos algo al respecto, pidámosle a Dios esta noche en el nombre de Cristo que llene nuestros corazones nuevamente y nos envíe lejos de aquí con una nueva visión, con una nueva determinación de ser guiados por el Espíritu Santo, calafateados y con el mundo afuera, separados de las cosas del mundo para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Inclinemos nuestros rostros por un momento ahora para orar. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y el pianista se acerca al piano, me pregunto si hay algún hombre o mujer pecador aquí esta noche que no conoce a Cristo como Salvador. Levantaría la mano a Él en el nombre de Cristo y diría, Cristo, soy un pecador. Dios la bendiga, señora. Dios le bendiga, amigo mío. ¿Alguien más? Levante la mano y diga, soy un pecador y no conozco a Cristo en el perdón de pecado. Quiero que me recuerden una palabra de oración, hermano Branham, al concluir, porque yo sé que quiero esa clase de vida. Hay algunos aquí sin el Espíritu Santo que dirían, oh Dios, sé que yo he permitido que el mundo entre en mí, y sé que cuando el mundo entró sigilosamente, el Espíritu Santo tomó vuelo.
Como prediqué la otra noche, la paloma y el cordero son las únicas dos criaturas que pueden morar juntas. La paloma no podía morar con el lobo, ni tampoco el cordero. Así que si usted es un cordero, la paloma estará con usted, pero si su alma no ha sido moldeada y sus deseos y su humildad y su vida para cumplir con el requisito de ser manso y humilde y dócil y ser guiado por el Espíritu Santo, podría levantar la mano, decir, hermano Branham, acuérdese de mí. Y Dios, esta es mi mano, quiero que tú me des el Espíritu Santo. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted, a muchos de ustedes. Muy bien. Ahora, damita, usted sentada allí, todo rostro inclinado ahora, todo ojo cerrado. Una damita sentada aquí atrae mi atención, no sé por qué. Soy guiado por el Espíritu Santo. Me volví hacia ella, ella levantó la mano como una pecadora, ella quería que se le recordara en oración. Me llamaron hace unos momentos, quieren que vuele en la mañana donde una niña como de 20 años. El cáncer comenzó en sus caderas y se está muriendo. Así que, pobre muchachita, me pregunto si ella es salva, o vaya si ella no lo es, y tener que ir a encontrarse con Dios en esa condición. Ahora, amigo, uno de estos días todos tenemos que encontrarnos con Dios. Y querida hermana, ¿rendirá usted esta noche su vida a Él? Y algo la llamó a usted a hacer eso. Ahora, usted no podría hacerlo por sí misma porque Jesús dijo que usted no podía. Dijo, nadie puede venir si mi Padre no le trajere. Y a todos los que vengan, yo les daré vida eterna. Quiero que usted sea muy sincera y ore por cuanto usted ha tenido un deseo en su corazón. Si Dios no hubiera creado ese deseo para darle a usted la salvación en su alma, y el resto de ustedes que levantaron sus manos para el bautismo del Espíritu Santo, Dios tuvo que hacer eso. Voy a orar ahora en la oración y pedirle a Dios y usar toda la fe que yo pueda usar para que Dios cumpla su deseo en esta noche y traerlos alrededor del antiguo banco de oración aquí, que no es más que un piso polvoriento, una vieja barandilla. Pero hermano, hay manchas de lágrimas en ella ahora. Yo fui salvo en una de ellas, un altar donde los pecadores penitentes miran hacia abajo. Y lo dije anoche, ver al Espíritu Santo venir aquí a la plataforma, verlo a Él pararse y obrar de gran manera, en abundancia, verlo a Él moverse allá y obrar en la gente mientras los muchachos me estaban diciendo hoy las cosas que Él hizo. Si Él, el Dios del cielo, se humilla para venir a esta carpa y se para en esta plataforma así, seguramente como un pecador arrepentido. Si es bueno para usted, es bueno para mí. Ahora, Padre Celestial, la palabra corta como una espada de dos filos. Sale, encuentra su camino, corta la carne del corazón, corta todas las partes duras. Saca toda la maldad y coloca al Espíritu Santo manso en el corazón, abriendo una puerta para que el pecador penitente pueda deshacerse de todas las cosas del mundo. Eso es lo que hace la palabra, corta las puertas de piedra. Y luego el pecador derrama el mundo delante de Dios en penitencia. Y luego el Espíritu Santo entra y llena ese corazón. ¡Qué cosa más maravillosa! Padre Dios, tú conoces los corazones de estos hijos. Oro que tú los salves a todos en esta noche y les des el bautismo del Espíritu Santo. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, en voz baja, un canto. Me pregunto si a ustedes les gustaría venir aquí, pararse en el altar para orar. Pudiéramos poner las manos sobre ustedes. Me encantaría hacerlo y otros ministros aquí. Solo quiero que mantengan sus rostros inclinados, solo ustedes y el Espíritu Santo. Ahora recuerden, su sangre está delante de mí. La estoy colocando delante de Cristo como ministro. Estoy obligado a la palabra. Dios me juzgará si no predico la verdad. Entonces, si predico la verdad, queda en sus manos. Él dijo, si ves venir al enemigo y no adviertes, entonces yo demandaré la sangre de tu mano. Pero si lo haces, entonces está sobre sus propias cabezas. Así que ahora, mientras cantamos suavemente, me pregunto si alguien que busca el Espíritu Santo o un pecador arrepentido quiere venir al altar. Yo estaré esperándolo. Dios la bendiga, damita. Dios bendiga su corazón, encantadora damita.
Dios lo bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Pase por este lado. Así es. ¿Están listos para ser todos trasquilados? Tomen la cruz y síganlo a Él. Ahora escuchen esto. Usted tendrá esa paz del altar antes de irse a casa. Joven o anciano, de mediana edad, o donde... ¿Son sinceros? ¿Realmente quieren decir que lo harán? Una vez más. Ahora, ¿podrán venir ahora mientras cantamos el coro? Dios la bendiga, madre. Eso es bueno. ¿Alguien más siente la convicción del Espíritu Santo queriendo ser guiado? ¿Los guió el Padre acá esta noche al altar? Venga directo aquí y reciba a Cristo como Salvador. ¿Qué dijo David? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Camine con él ahora. Él caminará con usted en el valle. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La corrección del Señor me consuelan. Me dicen que Dios está conmigo, porque Él me corrige de todos mis errores. Quizás Él está tratando de corregirlos a ustedes en esta noche, porque no dejan que la vara y el cayado los consuelen. La vara es el evangelio de predicación dura, pero es un consuelo que me dice que Dios me habla cuando se predica esa clase de evangelio para corregirme. Él me ama, Él quiere que venga a caminar con Él ahora, y entonces Él caminará conmigo en esa hora. Si usted lo abandona ahora, Él dijo que en las calamidades suyas Él solo se reirá de usted. Ahora, ¿por qué no vienen ahora mientras la misericordia está abierta? Si usted rechaza la misericordia y rehúsa la misericordia, queda una cosa, el juicio. ¿Vendrá usted? Ahora, me pregunto si a algunos de los santos también les gustaría venir y arrodillarse ahora mismo alrededor con algunos de su gente, los ayudantes del altar, a la antigua, gente llorando, bajo convicción, aquí en los terrenos santos en los que estamos parados esta noche. Así es, cristianos. Algunos de los demás aquí que quieran orar con estas amadas personas, ministros, ¿pueden venir? Pasen aquí adelante. Los predicadores también vengan alrededor para que podamos orar. Dios lo conceda.
Pecador, venga con ellos. Clamen allí, hijos, díganle a Dios lo que quieren ahora. Si quieren el Espíritu Santo, solo díganle a Él lo que quieren ahora. Él hará lo que sea por usted. Dígale a la niña que crea en el Señor Jesús. La damita allí, bien, damita. Lo único que ella necesita es creer en el Señor Jesús. Padre Celestial, traemos estos hijos a ti esta noche y en el nombre de Cristo te los presentamos. Todos estos pecadores arrepentidos, todos buscando el Espíritu Santo, los traemos a ti en el nombre de Cristo, pidiendo misericordia divina y guía y perdón. Dios, yo mismo en el altar clamo, Señor, que te necesito como ellos te necesitan. Todos juntos te necesitamos. Oh Dios del cielo, podrás venir a nosotros ahora. Derramas tu bendición sobre nosotros. Esperamos humildemente delante de ti, creyendo que tú harás por nosotros exactamente lo que prometiste que harías. Envía al Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Sana a los enfermos en el nombre de Cristo. Salva a los pecadores en el nombre de Cristo. Concédelo, Señor, recibe gloria del servicio ahora. Mansedumbre y humildad sobre tu pueblo. Mejillas húmedas de lágrimas. Amor sobre el pueblo de Dios. ¡Qué hermoso es! Oro, Dios, que tú nos concedas estas cosas en el nombre de Cristo. Alabado sea el Señor. Solo siga clamando. Solo siga orando hasta que la luz irrumpa. Cristo, el Hijo de Dios, murió para que nosotros, que una vez estuvimos lejos, pudiéramos ser acercados al reino, tanto que seamos hijos e hijas de Dios. Y ahora, mientras hay penitencia en la reunión, el Espíritu Santo trayendo convicción. Clamen al Dios vivo y sean completamente sanos. Dios, concédelo para la gloria de Dios.